En solo 5 días, la policía política del régimen dictatorial de los hermanos Castro ha allanado 3 viviendas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El pasado domingo 22 de noviembre allanaron la vivienda de Fernando Vázquez Guerra en Camagüey, coordinador de nuestra organización en esa región. El miércoles siguiente, miércoles 25, allanaron la vivienda de Roberto Formigo Ortiz. En dicha vivienda radica la sede de la Célula por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU. Y ayer viernes allanaron y robaron también en la vivienda de Víctor Campa Almenares, en Palma Soriano. Víctor Campa es uno de los principales coordinadores de la UNPACU en esa zona del oriente cubano, de la provincia Santiago de Cuba. Víctor Campa se encuentra con nosotros y nos va a resumir qué ocurrió en la tarde de ayer. En la tarde de ayer, aproximadamente a las 4, me encontraba en un lateral de mi vivienda cuando de momento me percato de que estaban invadiendo este lugar donde yo vivo, la policía política. Veo varios miembros de la policía uniformada también corriendo hacia mi vivienda. Inclusive cuando me percato había uno saliendo por la puerta de atrás, es decir que ya habían entrado por la puerta principal y sin mi consentimiento. Inmediatamente voy hacia mi vivienda, me paro en la puerta de la casa y me enseñan una orden de registro, que por cierto estaba en blanco. Me explicaron que eso se llenaba después que efectuaran el registro y que el registro estaba encaminado a buscar grandes sumas de dinero, CUC, y material subversivo, fue lo que me dijeron ellos. Este registro duró aproximadamente 3 horas y media. Ellos lo que se llevaron fue, como ya dije, unos materiales, proclama y eso que yo tenía allí, pero el énfasis mayor de ellos fue en dinero. Ellos vieron un comprobante que yo estaba en el armario de mi casa, que yo guardaba allí, ya que precisamente ayer a las 2 aproximadamente de la tarde yo fui a la Western Junior a recibir un dinero que envía a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba para realizar la actividad de los niños. Quisiera destacar que esta actividad parece que a ellos les molesta mucho porque hace 2 años atrás ellos me invadieron mi domicilio. En esta ocasión yo me encontraba viviendo en casa de mi esposa y tumbaron la puerta, echaron la puerta abajo buscando este tipo de materiales también y principalmente los recursos, es decir, dinero en efectivo. Como acaba de explicar Víctor Campa, lo que principalmente buscaba la policía política ayer en su casa en Palma Soriano era dinero en efectivo. ¿Por qué buscaban dinero en efectivo? Por una sencilla razón. Tenemos que remontarnos a enero del 2014. En la madrugada del día 13 de enero del 2014, la policía política dirigió 3 asaltos a la misma hora contra 3 sedes de la Unión Patriótica de Cuba. La sede acá en Santiago de Cuba, principal, radicaba en esos momentos en la vivienda de Ovidio Martín Castellano, en el reparto Vista Hermosa. También una vivienda en Palma Soriano, donde teníamos fuerte activismo de nuestra organización, la vivienda de Aimé Garcés y Julio Valcárcel, y la vivienda donde en esos momentos yo residía, en Palmarito de Cauto, municipio Mella. La intención de esos 3 asaltos era robarnos los juguetes, los alimentos y el dinero en efectivo que teníamos en ese momento, en esa ocasión, destinados a las actividades por el Día de los Reyes Magos. Casi desde el nacimiento de la Unión Patriótica de Cuba, recordemos que la Unión Patriótica de Cuba tiene como principal objetivo la democratización de Cuba, pero también servir, ayudar, acompañar al pueblo cubano en todo cuanto podamos, en todo cuanto el pueblo lo necesite. Y nos preocupamos grandemente por los niños, por los ancianos, por los enfermos, por las víctimas de abusos, de arbitrariedades, por los que padecen
más hambre, por los que viven en la más profunda miseria. Y una de esas cuestiones, ¿no?, que hemos priorizado ha sido llevar un poco de alegría, un poco de entretenimiento a niños en nuestras comunidades. ¿Por qué la policía política? ¿Por qué el régimen de los hermanos Castro? Porque esto es claro, es bueno que se diga, estos asaltos, esta agresividad contra los preparativos de estas actividades a favor de nuestros niños lo ordena la alta dirección del régimen, lo ordena el mismo Raúl Castro. La agresividad se debe sin duda a que estas actividades son muy bien recibidas entre los vecinos y cuentan o venían contando con un creciente número de niños y de padres y de otros familiares de los infantes en las localidades donde la venimos desarrollando. Recordemos que en ese enero de 2014, a pesar de que nos robaron la fuerza represiva del régimen, los juguetes, el dinero, todos los recursos que teníamos listos para esa actividad, gracias a la generosidad de patriotas exiliados, en este caso principalmente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que habían sido los que habían donado los recursos necesarios para estas actividades. En la medida que estas actividades se han venido desarrollando, la participación, repito, ha sido mayor, y con todo y los asaltos que protagonizaron ese 3 de enero, el día 6, sin recursos o con mínimos recursos donados por otros patriotas exiliados, en este caso Daniel González y otros amigos, que de emergencia, al saber que habíamos perdido todos los recursos que habíamos recibido previamente, hicieron un esfuerzo y nos mandaron otros recursos para poder comprar al menos alimentos para los niños que ya teníamos invitados a nuestras actividades. A pesar de todo lo que había hecho la policía política, Calle Quinta en el reparto de Vista Hermosa se llenó completamente y tuvimos más de 300 niños y más de 150 o 200 adultos acompañando a sus niños en aquella actividad. Hay que ver la alegría con que acudieron los niños y también hay que ver hasta dónde el operativo policial, las fuerzas especiales, parecía que se habían movilizado para ir a una guerra. Las fuerzas especiales del Ministerio del Interior rodeando, acordonando toda la zona y durante varios días intimidando a los vecinos para que no asistieran a esa actividad. Es decir, que han visto que con toda y la represión brutal que desarrollan para impedir este tipo de actividad para entretenimiento, para llevar alegría a los niños, cada vez son más los padres y niños que participan en ella. El régimen le tomó muchísimo miedo a este tipo de actividad recreativa para niños, como también a otras actividades que hemos venido desarrollando y que implican a muchos vecinos de la comunidad, por una sencilla razón. En septiembre de 2013, acá en Santiago de Cuba se dio un incidente que a la policía política, a la dictadura de los hermanos Castro, asustó muchísimo. Pudieron ver cómo más de 700 personas se interponían entre fuerzas especiales del Ministerio del Interior y damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba que se habían reunido en el reparto Luis Danés. La policía política sabe que ese apoyo creciente de la población hacia nuestro activismo se debe a la combinación del mensaje político con el servicio a la comunidad, y por eso evitan a toda costa que estas actividades se sigan desarrollando. Nuestro deber es continuar desarrollando estas actividades, pero para poder realizarlas, sin duda que debemos tomar fuertes medidas de seguridad, como en el 2015, aun cuando no teníamos recursos ni habíamos previsto desarrollar actividades por el Día de los Reyes Magos, vimos un aparatoso operativo de la policía política y de fuerzas del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba y en otros municipios donde tenemos fuerte presencia. Sabíamos
que este año la situación va a ser también bastante difícil y que van a hacer todo lo posible con robarnos los recursos, con robarse los juguetes y con impedir que estas actividades se realicen. Por eso decidimos, luego de que nos pusimos de acuerdo con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, continuar adelante con la organización ya adelantada de estas actividades que tienen como fin, repito, llevar un poco de alegría, un poco de entretenimiento, de felicidad a niños, principalmente de familias muy pobres, de familias que viven en la total miseria. Decidimos tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar estos robos. Pregúntense en qué país del continente, en qué lugar de la Tierra, que no sea Cuba o que sean naciones como Corea del Norte, ocurren estas cosas de que la policía, las brigadas especiales, las tropas especiales asaltan viviendas de personas pacíficas con la intención de frustrar actividades infantiles, con la intención de frustrar que se les lleve juguete, se les lleve alimento, se les lleve entretenimiento a niños. Incluso sabemos que los juguetes que nos han quitado en otras ocasiones se los han repartido entre los oficiales del Ministerio del Interior para llevarlos a sus hijos. Es decir, han robado nuestros juguetes para niños de pueblo para darlos a sus hijos. Y también hemos sabido que en una ocasión en Mella luego lo pusieron a la venta nuevamente en tiendas a muy altos precios. Nos robaron para luego robar con altísimos precios a familias, a las pocas familias que puedan o que pudieron comprar estos juguetes. La primera medida de seguridad que pusimos en práctica fue citar a los coordinadores encargados de organizar estas actividades para ponernos de acuerdo en cómo debían hacerse las cosas en la medida en que se va acercando el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Gracias a nuestras primeras medidas, ayer la policía política no pudo robarse 800 CUC que acababa de sacar de la agencia Western Union Víctor Campa Almenare. Miren cómo hay que vivir en Cuba, miren cómo hay que llevar las cosas cuando uno vive en una nación dictatorial, en una nación bajo un régimen tiránico como el de los hermanos Castro. Acordamos que se retiraría el dinero. Había que tomar medidas desde ese primer momento porque al salir de la misma agencia podíamos ser robados, podíamos ser asaltados por la policía política y por otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior. Acordamos que saliendo de la agencia y que había que buscar una agencia lo más distante posible de la zona donde radicamos, una agencia de la Western Union donde no conociesen al activista que iba a retirar el dinero. Había que utilizar a otros activistas para poder mover rápido ese dinero, sacar ese dinero con amigos, con personas poco conocidas por la fuerza represiva y que debía ser guardado ese dinero en pequeñas cantidades, dividirlo en 7, 8 cantidades similares y guardarlo en lugares diferentes, en sitios diferentes. Pero también previmos que debido no a la ira, la cólera que desatan la fuerza represiva contra este tipo de actividad, íbamos a tener que comprar los juguetes a través de simpatizantes en diferentes tiendas o en las pocas tiendas que en Cuba venden juguetes a precios muy caros, precios que no están al alcance de los bolsillos del pueblo trabajador. Por eso los niños cubanos no pueden tener, no pueden disfrutar de un juguete. Decidimos que se comprarían por pequeñas cantidades y se guardarían en diferentes lugares, pero decidimos también que en la medida que se acercase la fecha iban a crecer
el número, iban a ser más los asaltos, los allanamientos a nuestras sedes, a viviendas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y que por lo tanto haya que retirar de nuestra sede desde una computadora, una cámara fotográfica o un teléfono celular, cualquier bien, cualquier instrumento, cualquier objeto que usamos o que usemos en nuestra lucha pacífica a favor del respeto a los derechos humanos y de la democratización de nuestro país. Hemos tenido que tomar muchísimas medidas, otras que por motivos lógicos no vamos a explicar ahora por este medio, pero por este medio ya estamos alertando a otros activistas, a otros coordinadores, a miembros de otras organizaciones opositoras sobre el riesgo, el peligro que van a enfrentar en la medida que se acerque el 6 de diciembre con asaltos, con allanamientos, con robo, para impedir que algo tan inofensivo, tan normal en cualquier parte del mundo como desarrollar una actividad infantil termine llevando a la fuerza represiva a estos robos, a estos allanamientos, para frustrar nuestra intención, para frustrar nuestros planes de llevar felicidad, de llevar entretenimiento, de llevar alegría a muchos de nuestros niños. Por eso, a través de este medio, también queremos alertar a otros activistas, a miembros de otras organizaciones que también piensen desarrollar el próximo 6 de enero o días cercanos cualquier tipo de actividad por el Día de los Reyes Magos. Deben de tomar sus medidas porque el régimen está dispuesto a impedir estas inocentes, estas inofensivas actividades a toda costa. En la medida que se acerque el 6 de enero van a aumentar los allanamientos, los asaltos y los robos en viviendas de opositores pacíficos que de una u otra manera estén involucrados en actividades a favor de nuestros niños. Actividades con la intención de llevar un poco de alegría, un poco de entretenimiento sano a nuestros niños y principalmente, repito, a niños de familia que viven casi en la total indigencia. Bueno, no quisiera dejar de mencionar que dentro del aparato represivo que invadió mi domicilio ayer se encontraban los llamados boinineros, la brigada especial, la tropa antimotines, que es como se le conoce acá, que incluso andaban armados, como se dice en Cuba, hasta los dientes, preparados como para una guerra, porque andaban con armas largas. Y entonces hay otro hecho, que cuando ya ellos se están retirando de mi domicilio, yo llevo a la niña mía más, una de las pequeñas, se llama Soy la Libertad, la llevo de brazo, y entonces ya cuando ella viene hacia mí, que yo la cargo, ella me dice, papá, si a ti te pasa algo, yo me muero. Y entonces un oficial de la seguridad del Estado la oye, y entonces va y le pregunta, y yo le digo, mima, te están hablando, y ella me dice, yo no hablo con policía. Y entonces él dice, ah, ¿tú le tienes miedo a la policía? Y le comenta el otro oficial de la policía política, Albeni Girón, dice, no, qué miedo, tú no oíste la otra, la grande, lo que estaba cantando allí, porque cuando ellos estaban efectuando el registro, la niña mía, que tiene 7 años, Yailena Campa Benítez, estaba cantando la canción de Omar Sayú. Hay una partecita que era la que ella estaba entonando que dice, prometieron tantas cosas, pero todo fue una estafa, todo es miseria, mucha tragedia, Cuba nunca ha sido libre. Y entonces ella hizo énfasis en la partecita de que Cuba nunca ha sido libre, y todos los policías, ya los uniformados y lo que es la parte de la policía política, inclusive los boininegros, la tropa antimotines, se quedaron mirando a la niña, pero ninguno dijo nada. Sencillamente se quedaron mirándola así, estupefactos, que yo creo que se quedaron sin palabras ante aquella cosa que le salió a ella tan espontáneamente así. Es importante recordar que desde un inicio, desde la fundación de nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, en el 2011, ya en el año 2012, en enero, el 6 de enero, habíamos ya hecho convocatoria a los niños para celebrar este día tan significativo, el Día de los Reyes Magos. Lo vinimos haciendo en el año 2013, en el año 2014, cuando aconteció este suceso en el reparto Vista Hermosa, Palmarito de Cauto, y en Palma Soriano, que fueron allanadas la vivienda para robarnos los recursos
y los juguetes que ya teníamos para realizar dicha actividad. También ver claramente cómo los niños, según han ido pasando los años, se acercan, cuando ya ven que llegan los fines de año, se acercan a los activistas de nuestra organización para preguntar qué van a traer los Reyes Magos en el año que entra. Ahora mismo, en este mismo momento en el cual le estamos hablando, ya en nuestras localidades, los niños se acercan, los niños preguntan que qué vamos a hacer en la actividad del fin de año, en la actividad de los Reyes Magos, que si van a regalar juguetes. Bueno, yo quería hacer énfasis en esto que ha sucedido, ¿no? Que viene sucediendo con la Unión Patriótica de Cuba y las actividades infantiles, con respecto a esa tendencia que tienen los seres humanos de buscar siempre o de preferir los espacios de libertad y hacer rechazo a los espacios donde se le obliga, donde se le lleva a la fuerza a hacer lo que otro quiere, ¿no? Así también sucede con respecto a las actividades que el gobierno en algún momento hizo escasamente y en la actualidad a veces intenta hacer con respecto a los niños. Todo es obligado, como es obligado, por ejemplo, que en las escuelas en Cuba, que son centros de adoctrinamiento, se les obligue a los pioneros a decir diariamente, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y esto que nosotros hacemos es todo lo contrario. Nosotros brindamos un espacio de esparcimiento a los niños, inclusive a los padres, a los familiares, donde los niños van por espontaneidad, no porque lo obligue el gobierno, no porque si no no va, botan al papá del trabajo, sino que nosotros sencillamente invitamos a todas aquellas personas de la comunidad que quieren asistir. Y de hecho el gobierno ha tratado de intimidar, primeramente fue su primera estrategia, trató de intimidar a los padres, primeramente con que iban a ser expulsados del trabajo si sus hijos iban a las actividades que UNPACU hacía. También lo hicieron en las escuelas, echándole miedo a los niños de que no fuesen ahí porque iban a ser castigados, iban a ser mal vistos, y ni aún así pudieron frenar esta tendencia, como les decía, de que las personas, tanto los padres como los niños, fuesen a este espacio que nosotros les brindamos, un espacio de libertad, donde lo que hacen, donde lo que dicen, es decir, donde sus expresiones son espontáneas, no son programadas ni a cambio de ningún favoritismo político. Y con respecto a esto quería dejar bien claro que ya ellos, al ver que de esa manera no pudieron impedir que el pueblo fuese, se reuniese con nosotros, disfrutara de este espacio de libertad, entonces lo único que le ha quedado es aplicar esa fuerza brutal que tal vez cualquiera piense que nos estén echando miedo a nosotros, pero no, esto que le hicieron a Víctor Campa no es para atemorizar a Víctor Campa. Víctor Campa es un hombre que ellos han intentado con este método varias veces, igual que la mayor parte de los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, han intentado intimidar al pueblo, a los activistas, disculpen, y no han cedido, no hemos cedido porque tenemos principios firmes, pero sí para que la comunidad mire y vea y diga, mira lo que me puede pasar si me uno a la oposición. Pero esto, aunque sea el último recurso que están empleando ahora, tampoco le ha sido positivo, porque ya lo han hecho con anterioridad y lo que han generado es que cada vez la persona asista más a nuestras actividades. Han hecho actividades alternativas que nada han tenido que ver con actividades infantiles, donde sencillamente lo que se brindan una serie de ofertas gastronómicas y los mensajes que de las supuestas actividades culturales han sido más políticos que otra cosa, y los niños han terminado yendo hacia donde estamos nosotros haciendo las actividades, es decir, buscando la libertad, buscando donde realmente ellos se sienten bien. A raíz de los asaltos del 2014, la Unión Patriótica de Cuba puso en marcha una campaña titulada A cada niño cubano un rey mago. Gracias a la patriota Lupe Busto, exiliada, y a la Fundación para los Derechos Humanos, que han hecho posible dicha campaña. Esta campaña se le ha hecho más difícil al régimen, pues ellos temen mucho a la masa, a la concentración de masa, y a cada niño, con el consentimiento de sus padres, le compramos un juguete y se lo llevamos a su casa. Por lo que, como ya le decía, le es muy difícil al régimen controlar esta situación. No han dado
resultado, porque hemos mantenido el intercambio con los niños, ya que, como todos recordarán, el 2014 fueron robados todos aquellos juguetes y los niños que ya teníamos planificado para entregarle los juguetes, gracias a esta campaña hemos podido entregárselos. Este tipo de actividad dentro de la comunidad es acogida no solamente por los niños, sino también por los padres, que reciben con afecto y con cariño los juguetes que le damos a sus hijos, ¿no? Y saben ellos también que estos son juguetes que tienen un precio muy alto en las tiendas y no toda la familia tiene acceso a comprarle un juguete a su hijo. Para mí como madre cubana es muy importante que UNPACO lleve a cabo estas actividades en solidaridad con todos los padres que no pueden comprarle un juguete a su hijo. Es doloroso pararse en una vidriera y ver el precio tan elevado de los juguetes y por eso este Día de Reyes Magos la vamos a celebrar. Con todo lo que pueda hacer la policía política, sabemos que van a hacer hasta lo imposible por impedirlo, pero no lo van a lograr. En toda Cuba, este día 6 de enero se van a realizar las fiestas de Reyes Magos para todos los